la parte interna de un hueso, ¿sí? Vamos a ver que encontramos tanto tejido esponjoso como tejido compacto, ¿cierto? Ahora, este tejido esponjoso, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? Porque en su parte interna vamos a encontrar obviamente un sistema que se llaman las trabéculas, y que dentro de las trabéculas nosotros vamos a encontrar justamente a la médula ósea. Y esta médula ósea se caracteriza porque presenta células hematopoyéticas, ¿no? En este caso formadoras de sangre. En el caso del compacto, nosotros hemos hablado que cuando uno observa por fuera está el periósteo, ¿no es cierto? Y en la parte interna nosotros vamos a encontrar unas láminas, en este caso concéntricas. Estas láminas concéntricas, te dije yo que se llamaban sistemas de Haber, o también se llamaban osteonas, ostión. Y esta estructura, que es la que estamos viendo acá, es una estructura dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar en la parte externa, en este caso en el borde, los osteoblastos, ¿sí? Y también vamos a encontrar macrófagos, ¿no? Que vienen a ser los osteoclastos. Aquí vamos a encontrar un sistema de láminas concéntricas que vienen a ser justamente la matriz, y que ya sabemos que la matriz tiene dos componentes, pero también vamos a encontrar las células que han quedado atrapadas, que vienen a ser los osteocitos. En la parte interna vamos a encontrar al conducto de Haber, y que en ese conducto nosotros vamos a encontrar una serie de vasos, ¿no es cierto?, de vasos nutricios, que normalmente estos vasos, los que son de Haber, son perpendiculares, van en el eje del hueso, pero que también existen entre ellos comunicaciones que vienen a ser los conductos de Volta, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de eso. Bien, mira acá. Ahora, cuando ocurre el remodelado, que es parte obviamente del tema acá de óseo, nosotros vamos a encontrar que los osteoblastos normalmente están en la parte externa, en la superficie, formando, en este caso, hueso. Pero ¿qué sucede cuando esta formación, digamos, tiene que ser remodelada? El osteoblasto va a producir un tipo de sustancias químicas. ¿Para qué? Para activar a los monocitos. Los monocitos, hay que recordar que en el tejido esponjoso, chicos, en el tejido esponjoso, ¿quién estaba? Las células que hematopoyéticas. Pero estas células hematopoyéticas van a originar, obviamente, a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y dentro de los blancos vamos a encontrar a quién? A los monocitos. Estos monocitos se van a activar y se van a fusionar. Y cuando estos se fusionan a nivel del hueso, reciben el nombre de osteoclasto. Y que el osteoclasto, a través de la secreción de ácido clorhídrico y colagenasas, va a empezar a degradar al hueso. A ese fenómeno, ¿cómo se le llama? Resorción ósea, ¿no es cierto? Es parte del remodelado. Ahora, cuando el osteoclasto empieza a degradar, va a dejar, obviamente, es como un socavón que va a dejar, ¿no? La famosa laguna Hoche, ¿no es cierto?, que va a dejar ese socavón. Pero eso nuevamente va a ser justamente reemplazado. ¿Por qué? Porque el tejido, digamos el osteoblasto, va a empezar a formar más mineral, una mineralización, que en este caso viene a ser la hidroxiapatita. Entonces, estas células van a estar en una relación hormonal, una regulación que van a actuar para que este hueso se forme y se remodele constantemente. Si lo vemos acá en esta imagen, chicos, miren acá, podemos ver claramente lo que yo les estaba mencionando, ¿no es cierto? Pasa. El punto de partida de esta lámina es el osteoblasto. Entonces, ¿qué sucede? Le dije yo, cuando el osteoblasto, mira, forma esta proteína, la RAN-L, o también se le llama RAN ligando, ¿sí?, va a activar a los monocitos. ¿Estamos de acuerdo? Los monocitos, te dije, se van a fusionar y forman esta célula multinucleada que viene a ser el osteoclasto. Lo que estamos viendo acá en la imagen viene a ser el osteoclasto. Y este osteoclasto va a formar dos sustancias para poder degradar al hueso: ácido clorhídrico y colagenasas. Y obviamente a este espacio donde se degrada y queda obviamente acá el osteoclasto, se le llama la laguna de Hoche. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando empiezas a degradar hueso?
liberas calcio, ¿correcto? Por esa razón es que la calcemia aumenta, los niveles de calcio en sangre aumentan y obviamente también de fósforo. Pero la pregunta es, ¿esto se tiene que regular? Porque obviamente no puede haber hipercalcemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a regular? El mismo osteoblasto se va a encargar de eso. Una vez que se detecta que los niveles de calcio han alcanzado su umbral, ¿no? Han alcanzado su umbral, entonces el osteoblasto va a liberar a otra sustancia, la OPG. ¿Estamos de acuerdo? Y esta OPG hace el efecto opuesto. ¿Qué hace? Inhibe, se une, se acopla al RAM. Y al inhibirse al RAM, esto de acá ya no va a ocurrir, ¿o no? Claro, pues porque obviamente si ya no hay RAM, ya no hay estímulo para formar monocitos. Si ya no hay monocitos, no hay osteoclastos. Y si ya no hay osteoclastos, ya no hay resorción ósea, ¿no? Pero obviamente falta otra hormona que vamos a ver acá. Mira. Bueno, es lo que te mencionaba, ¿no? Acá en esta imagen podemos ver, obviamente, a las líneas celulares y a las dos proteínas formadas por el osteoblasto, la RAM y la OPG, que se van a encargar tanto de estimular al monocito como de inhibir al monocito. Bueno, y ahora miren acá. En esta imagen podemos ver, ubícate, la parte posterior de lo que es la tiroides. ¿Estamos de acuerdo? La tiroides. Y hay que recordar que la glándula tiroides, que tiene una forma de una letra H, ¿estamos de acuerdo? En la parte posterior y en los bordes vamos a encontrar a 4 glándulas pequeñas, ¿no es cierto? Esas glándulas se llaman paratiroides, ¿no es cierto? Y las paratiroides, ¿por qué se caracterizan? Porque vamos a encontrar dentro de su tejido unas células que se llaman células principales, así se llaman. Aparte hay otras que son las oxífilas, pero las principales son acá las más importantes. Estas células principales se van a encargar de elaborar paratormona, ¿correcto? Esta hormona. Ojo, la paratormona se va a activar, como ves arriba, cuando los niveles de calcio están, disminuidos. O sea, en una hipocalcemia. Ante una hipocalcemia, la paratormona se activa. Y esta paratormona actúa a 3 niveles, como pueden ver. En el hueso, en el intestino y en el riñón. Entonces, vayamos justamente por partes. En el hueso ya lo hemos hablado. La paratormona estimula la resorción ósea, que te lo acabo de explicar. Pero ¿qué pasa a nivel intestinal? Aumenta, ahí lo vemos en positivo, aumenta, estimula la reabsorción de calcio. Pero es acá en el riñón donde acá el efecto es mayor. Quiero que veas esto. Porque acá en el riñón, como puedes ver, tiene 3 efectos. Miren acá. El primero, que aumenta o estimula la reabsorción de calcio. Pero también la reabsorción de fosfato. Como vemos, el calcio y el fosfato justamente están en una relación directa. Y el otro es la síntesis de la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D. Pero para entender la vitamina D, tenemos que ir acá. Porque a nivel de la piel, nosotros tenemos justamente una forma inactiva, correcto, que se llama la 7-dihidrocolesterol. Y que por acción de la luz ultravioleta, se va a transformar en colecalciferol como D3 en este caso. Esa forma pasa al hígado. Y en el hígado, correcto, ¿qué va a ocurrir? Va a haber justamente una enzima que se llama el ergocalciferol y que va a hidrolizar a este colecalciferol en la 25-hidroxicolecalciferol, ¿correcto? Lo va a hidrolizar. Bien, pero eso de acá es en el hígado. Al llegar al riñón, ¿qué sucede? Va a haber una enzima. Esta enzima, ha faltado acá ese punto, esta enzima, chicos, acá, es estimulada por la paratormona. La paratormona va a estimular la producción y activar a la 1-alfa hidroxilasa. Y esta 25-hidroxicolecalciferol se va a transformar en la 1,25 hidroxicolecalciferol, que obviamente viene a ser la forma activa de la vitamina D.
¿Estamos de acuerdo? De la vitamina D. Seguimos. Pero existe la otra hormona, que viene a ser ¿quién? La calcitonina. Y la calcitonina se produce ¿dónde? En la tiroides. Pero hay que recordar que la tiroides, cuando en histología ustedes lo han visto, al hacer un corte de la tiroides, ¿qué encontramos? Los folículos tiroideos. Pero hay que recordar que fuera de los folículos, ¿estamos de acuerdo o no? Se encuentran estas células llamadas parafoliculares, o también llamadas células C. Y estas células C se van a encargar de elaborar calcitonina, la cual, a diferencia de la paratormona, se va a estimular por aumento. O sea, cuando yo veo un incremento en hipercalcemia, necesitamos regular ese nivel. Y ahí actúa la calcitonina. Actúa a nivel de los 3 niveles. ¿Estamos de acuerdo? Igual, acá inhibe la resorción ósea. Obviamente acá también estimula la síntesis de la matriz, porque al estimular la matriz vas a sacar el calcio de la sangre. A nivel del intestino, obviamente aumenta la reabsorción. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, a nivel de lo que es el riñón, aquí es la excreción. ¿Qué significa? La eliminación, ¿no es cierto? La eliminación tanto de calcio como de magnesio. Y también la reabsorción de fosfato. Tiene unos efectos en este caso más limitado la calcitonina, pero ambas hormonas son las que se van a encargar de regular, en este caso, ambas. Ahora, ojo acá, ¿son las únicas hormonas? No, porque nosotros nos vamos a encontrar con 2 hormonas también aparte, como son los glucocorticoides. Pregunta, ¿dónde se forman los glucocorticoides? En las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se van a formar los glucocorticoides. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona, escúchame, toma, por ejemplo, imagínate las personas que tienen artritis reumatoide? Normalmente estas personas tienden a tomar glucocorticoides, o lo que pasa en la enfermedad de Cushing, ¿no es cierto? En Cushing hay un aumento de glucocorticoides. Entonces, ¿qué sucede? Aquí los glucocorticoides lo que hacen es inhibir la formación ósea. Chicos, si no hay formación ósea, porque normalmente la formación, aquí se acumula el calcio, se secuestra el calcio, pero acá no va a haber eso. Significa entonces que se va a estimular ¿a quién? Al osteo. Como son varios núcleos, es el osteoclasto. Se estimula el osteoclasto. Y si hay estimulación del osteoclasto, ¿qué habrá? Resorción ósea. ¿Habrá hipercalcemia o no? Pero ¿cuál es el efecto final de esto? La osteoporosis. ¿Correcto? Entonces, y justamente la osteoporosis viene a ser una de las complicaciones que se presentan en la enfermedad de Cushing. En cambio, los estrógenos, que son las otras hormonas, hacen el efecto opuesto, inhiben la resorción ósea. Es más, aumentan la captación de calcio a nivel intestinal. Por eso yo les había dicho que una mujer que es postmenopáusica, la absorción de calcio está disminuida, porque una de las sustancias que normalmente ayuda a captar el calcio viene a ser los estrógenos, ¿no? Bueno, más de lo mismo ahí. Y ahí nada más para recordar solamente el tema, ya esta es la parte de histología, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Las características en este caso del osteoblasto, desaparece por apoptosis, ¿no? ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué es apoptosis? Muerte celular, así es. Obviamente van a tener un tiempo de vida y luego por apoptosis, en este caso van a desaparecer, o otros se van a transformar. ¿Se acuerdan ustedes que cuando están en los bordes y luego quedan atrapados en los osteoclastos, se van a transformar en osteocitos, ¿no? Y ahí están las funciones, ¿no? Síntesis de la matriz, ¿no es cierto? ¿Pero qué matriz? Ahí está, proteínas colágenas y no colágenas que están hablando acá. Obviamente están hablando del colágeno, en este caso, colágeno tipo 1, ¿no? Construyen también la mineralización de la sustancia osteoide, que en este caso a través de la hidroxiapatita, ¿verdad? Y sintetizan factores de crecimiento, obviamente, en los niños, ¿ya? En los niños. El osteocito, que ya también lo conocemos, es la célula madura, la célula que está formando parte de la osteona, ¿no es cierto? Parte de la osteona. Y que está dentro de esas lagunas que he mencionado que se llaman osteoclastos.
Las funciones, lo mismo, ¿no? Ahí está. Esta parte ya es un tema de histología, chicos, ¿no? Entonces, eso era para recordar un tema. Y el remodelado, ¿no? El remodelado entonces tiene unas características acá. Nuestra última diapo, acá. Miren, todo parte por el osteoblasto, ¿no es cierto? El osteoblasto, ¿correcto? Estamos viendo que ¿qué hacía el osteoblasto? Recordando, producía unas sustancias llamadas RAN-L. Las RAN-L, ¿qué hacían? Estimulaban a los monocitos, ¿para qué? Para que se fusionen y formaban los osteoclastos. El osteoclasto, aquí estamos viendo, entra a lo que es la resorción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este proceso, acá hay resorción, pero también existe un proceso de... ¿Por qué? Porque no va a quedar ese hueco. ¿Te acuerdas esa laguna de Houchin? Esa laguna luego va a ser justamente rellenada, en este paso por el osteoblasto, para formar justamente cristales de hidroxiapatita que va a ver acá. Entonces empieza a haber una mineralización por este efecto, ¿no? Que te mencionaba. Y luego, obviamente, entra la etapa de quiescencia y luego la formación, en este caso, del hueso maduro. Por alguna razón, que exista algún daño del tejido, por alguna fractura, una fisura, nuevamente se van a activar las células y se reinicia todo este proceso de remodelado. Y ahora pasemos, chicos, así rápido nada más, a muscular, ¿ya? Ven acá, que también habíamos estado hablando de eso. Bien, chicos, entonces en el tema de muscular, nosotros habíamos estado hablando acerca de la fibra muscular, ¿no? La fibra muscular. Y que obviamente la fibra muscular, chicos, acá, como ya sabemos, el músculo tiene una disposición, un ordenamiento, una organización interna, pero que a nivel de la fibra, nosotros nos vamos a encontrar con una membrana que se llama sarcolema, con unas mitocondrias que se llaman sarcosomas, y con un retículo endoplasmático que acá se le llama retículo sarcoplástico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es internamente esta fibra muscular? Miren acá, ahí, ¿no? Podemos ver entonces en la imagen que el músculo está envuelto en una fascia, ¿no es cierto? A la cual se le llama equimicio, ¿no? Pero que por dentro vamos a encontrar unos tractos que se llaman haces, ¿no es cierto? Los cuales están envueltos por perimicio, ¿no? Y que estos fascículos están constituidos por fibras musculares y que su envoltura es el endomisio. Ahora, la unidad contráctil, la estructura, la célula alargada es la fibra muscular, pero por dentro nosotros vamos a encontrar en su citoplasma a estas miofibrinas. Seguimos acá, miren. Bueno, esa es la fibra, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la envoltura y lo que estamos viendo por dentro vienen a ser justamente las miofibrillas. Entre los espacios está el sarcoplasma, que en este caso es el análogo del citoplasma. Y bien, cuando vemos nosotros la miofibrilla, estamos viendo que existen segmentos delimitados por unos discos, ustedes ya lo saben, que son los discos Z, para poder ver que ese segmento entre disco y Z se denomina sarcómero, ¿no es cierto? Y que hay que recordar que acá las bandas, obviamente las bandas nunca se observan así, ¿no? Las bandas se observan desde arriba. Cuando tú hablas de una banda clara y de una banda oscura, es cuando lo observas en el otro sentido, en este sentido perpendicular, ¿no? Pero acá podemos ver simplemente las líneas Z, ¿no? Y que vamos a encontrar que acá se van a anclar los filamentos delgados y en la parte media van a estar los filamentos gruesos, ¿no? Entonces, cuando vemos solamente un segmento de filamento delgado, hablamos de una banda I. Cuando vemos ambos, ¿no? Delgados y gruesos, hasta acá, sería la banda A. Y obviamente, solamente filamentos gruesos sería la banda H, ¿no? Que hay que recordar por desplazamiento, estos filamentos se van a acercar y obviamente el segmento de la zona H va a tender a disminuir o a desaparecer, ¿no es cierto? Bien, seguimos, mira acá. Bueno, ahí podemos ver entonces las bandas, ¿no? Como te digo, desde el ángulo perpendicular, para ver si es solamente por filamentos gruesos, ¿no? O filamentos delgados y gruesos. Y de ahí vamos a ver cuándo es isotrópica, como vemos acá,
y cuándo es la anisotrópica, ¿no? De ahí el término, ¿no? La isotrópica es la banda clara, ¿no es cierto? Y la anisotrópica, por eso es el término, ¿por qué es banda A? De anisotrópica, y por qué es banda I? De isotrópica, ¿correcto? Seguimos, chicos, miren acá, eso también ya lo he visto. El filamento grueso, como puedes ver acá, ahora hablando de los dos filamentos, el grueso viene a ser solamente la miosina, pero el que específicamente se le llama miosina tipo 2, y que vienen a ser 6 cadenas polipeptídicas, pero en ambos lados, ¿no? Como si fuera palos de golf, ¿no? Si cuentas acá hay 6 y para el otro extremo, pero son opuestas. Y que estas van a estar, la mitad va a pertenecer a una sarcómera, ¿sabemos o no? Y la otra mitad a la otra sarcómera. Bien acá. Los delgados, en cambio, están formados ¿por quién? Por la actina. Pero esta actina tiene justamente dos proteínas que van a estar justamente en todo el recorrido de ellos, ¿no? Las cintillas, que se van a llamar tropomiosinas, y estas proteínas globulares, que son 3, ¿no? Que vienen a ser ¿quién? La troponina, ¿no? Todos ellos constituyen el filamento delgado. Bien, ahora, como puedes ver acá en esta imagen, ¿no? Ahí ya se ve con detalle, ya con la forma que corresponde a cada una, justamente los filamentos gruesos, o justamente con las cabezas de miosina, la miosina tipo 2, y acá en este caso el filamento delgado de actina. Y hay que recordar que acá estas proteínas que estamos viendo acá son proteínas, en este caso reguladoras, que van a jugar un papel importante cuando se lleve a cabo el proceso de contracción muscular. Bueno, el retículo sarcoplástico, ¿no? A veces nos encontramos con este detalle. ¿Cómo entendemos eso? O sea, la fibra tiene forma tubular, pero ese túbulo está envuelto por una membrana. Esa membrana es el retículo sarcoplástico. Pero, chicos, acá hay un detalle, ¿cuál? En ciertos segmentos, nosotros nos vamos a encontrar con unas hendiduras, ¿correcto? Porque uno explica, si se supone que es un túbulo, o sea, como un lapicero, como un plumón, ¿cómo es que lo de afuera yo lo entiendo que se estimule, pero por dentro cómo se va a estimular? Entonces tiene que haber una hendidura que ingrese al interior de esa miofibrilla y puede estimularlo. Esa estructura se llama túbulo T, ¿sí? Pero el retículo sarcoplástico, cuando vemos los límites que está entre dos túbulos T, va a tener dos dilataciones, miren acá, ¿sí? Una dilatación para un túbulo T y otra dilatación para el otro túbulo T, ¿sí? Y esas dilataciones, ¿cómo se llaman? Se llaman cisternas terminales. Y obviamente, al tener un túbulo T con dos cisternas terminales, me va a formar una triada, o sea, una triada. Bien, de la misma manera, ¿no? En otro corte podemos ver ahí nuevamente el sarcolema y, por supuesto, acá los túbulos T, ¿no? Y también, obviamente, la disposición de las cisternas terminales, ¿no? Los miofilamentos, chicos, miren acá. Entonces, ya habiendo identificado, ya tengo dos miofilamentos, ¿no? Un delgado y un grueso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay que recordar acá que la contracción, al ser un proceso activo, va a demandar gasto ¿de qué? De ATP. De ahí la razón por la cual solamente acá, porque acá está identificado en el filamento grueso, a nivel de las cabezas de miosina van a estar los sitios activos o los sitios de contacto para esta forma energética que es el ATP. ¿Cuántos tipos de proteínas hay acá? 3, ¿no es cierto? Ahora, normalmente nosotros conocemos a las proteínas contráctiles, ¿no? Las que van a llevar a cabo el deslizamiento. Pero las reguladoras son las que van a justamente a definir si el músculo está en un estado de relajación o en un estado de contracción. Aquí vamos a ver estas funciones acá. Y las estructurales normalmente son aquellas que van a unir, sirven como anclaje tanto al filamento, a la banda Z, por ejemplo. Como podemos ver, la titina viene a ser la proteína después de las dos, de la actina y miosina, es la de mayor tamaño, ¿no? Y como puedes ver, esta proteína se va a encargar de anclar, de unir
el filamento grueso a la línea Z y por supuesto a la línea M. La miomesina une esta titina, que hemos hablado ahí, y conecta los gruesos adyacentes entre sí, ¿no? En este caso a la línea M. La nebulina, que es la tercera proteína, envuelve al delgado y lo ancla a la línea Z. Entonces, quien ancla el grueso a la línea Z es la titina, y la nebulina ancla el delgado a la línea Z en ese caso, ¿no? Y la distrofina, que une los filamentos delgados a las proteínas POD, sarcolema. Contracción muscular, chicos, miren acá. Entonces, para ver ya el mecanismo, la parte fisiológica de la contracción muscular, tenemos que ver que es un proceso, te decía, energético, en donde el término final es el tema de los deslizamientos delgados sobre los gruesos. O sea, ese es el mecanismo final. Pero el proceso abarca desde antes de que ocurra eso de ahí. Miren acá. A nivel de la unión, recuerden que todo músculo tiene una terminación nerviosa y a esa unión se le llama neuromuscular. Entonces, para poder entender la primera etapa que se llama despolarización, ¿qué se tiene que entender? A esta bomba. ¿Por qué? Porque justamente es el ingreso del sodio a la membrana quien inicia la despolarización. Entonces, miren acá, esta membrana, correcto, que es una membrana también mediada por ATP, ¿ya? Se caracteriza entonces porque dentro de, si ustedes recuerdan, muchachos, ¿quién es el ion más abundante intracelular? El potasio. Y el más abundante en el extracelular, el sodio, ¿correcto? Sin embargo, deben de saber que cuando existe una despolarización va a haber un intercambio justamente de estos iones. Por eso es que acá, por cada dos iones, deben ser dos iones, no dos átomos, porque el sodio no está como elemento, está como ion. Por cada dos iones de sodio van a salir 3 de potasio, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá, al activarse, como pueden ver, va a permitir la apertura. Se abre el canal y primero sale los iones de potasio para luego van a ingresar los de sodio. Entonces, este mecanismo está dado en la membrana por una estructura que se llama la bomba de sodio y potasio, ¿correcto? Pero como te dije, está mediada por ATP, ¿no? Está mediada por ATP. Ahora, si bien es cierto la acetilcolina, ¿no? Que es el principal, en este caso, neurotransmisor que va a desencadenar, en este caso, o participa en la contracción muscular, hay que recordar que la acetilcolina tiene receptores de membrana, pero existen dos tipos de receptores, ¿no? Existen los receptores muscarínicos y los nicotínicos. Como nosotros estamos hablando de la fibra muscular, hay que recordar que acá en los nicotínicos hay dos tipos, los N1 y los N2. Y los N2 están relacionados ¿con quién? Con la unión neuromuscular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado si es que una pregunta te viene por ese nivel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué receptor, correcto, participa, correcto, en la activación de la acetilcolina? Tiene en el músculo estriado es el nicotínico N2. Pero, ¿y qué pasa con los otros músculos? Porque también hay músculo liso y también existe músculo cardíaco. El M2, chicos, acá como pueden ver, participa justamente a nivel cardíaco, ¿ya? Y el M3 participa acá en el músculo liso. Entonces ahí están los 3 tipos de receptores para cada tipo de músculo. Pero no te olvides, los M son muscarínicos y el del tejido, en este caso estriado, esquelético estriado, es un nicotínico de tipo N2, ¿ya? De tipo N2. Y ahí está la unión neuromuscular, muchachos, ¿no? Entonces acá la terminación nerviosa y por supuesto acá las llamadas vesículas presinápticas, ¿no? Que ya sabemos nosotros que encontramos al neurotransmisor preformado, ya está listo ya, solamente que necesita justamente un voltaje, ¿no? Que va a permitir la apertura de esas membranas para que puedan pasar al espacio primero y luego van a ingresar a el músculo.
Y ahí podemos ver, bueno, así es como llega, ¿no? Llega primero el impulso nervioso a través de la terminación a las membranas musculares ahí. Bueno, pero ¿cómo ocurre esta despolarización, muchachos? Miren acá, ¿cómo ocurre esta despolarización? Como pueden ver acá en la imagen, nosotros tenemos el receptor, que ya te había dicho, como estamos en músculo esquelético, ¿estamos de acuerdo? Se llama receptor nicotínico, ¿no es cierto? Receptor nicotínico. Entonces, quien va a llevar a cabo todo ese proceso es el sodio, que obviamente al ingresar genera la despolarización. Y esto va a permitir que justamente la acetilcolina se tenga que liberar. ¿Estamos de acuerdo? Y como puede ver acá, en el dato que dice acá, el potencial de acción, que es obviamente la descarga, el potencial de acción se transmite, dice acá, a la profundidad de la célula, como ya lo habíamos dicho, ¿no? A través de esta conexión, a través de este repliegue interno que se llama túbulo T. ¿Cierto? Túbulo T. Y por supuesto, esto va a permitir que se vaya a liberar ya la acetilcolina, ¿no es cierto? La acetilcolina se libera, pero acá hay un detalle, chicos, acá hay un detalle. Si bien es cierto, lo vamos a ver paso a paso, pero miren, acá hacemos la pausa. La acetilcolina, una vez liberada, va a difundir a todo el citoplasma, ¿sí? Pero, ¿dónde está el detalle? Que una vez que libera el calcio, esta acetilcolina se tiene que degradar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recuerden que es un estímulo permanente. Cuando uno libera calcio, por si acaso, el calcio tiene como característica producir apoptosis celular. Entonces, si lo dejamos mucho tiempo el calcio, le va a generar al final un daño, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Recaptar, o sea, el calcio se va a recaptar, pero también el que lo estimula, pues, que es la acetilcolina. Y la acetilcolina, ¿quién va a regular justamente su liberación? La acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Esta proteína, esta enzima, que es lo que va a degradar, ¿no? La va a degradar en ácido acético y en colina, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, y ahí estamos viendo el tema del siguiente paso, ¿no? Que viene a ser ¿quién? Aquí estamos viendo el retículo sarcoplásmico, ¿estamos de acuerdo? Y aquí en este retículo sarcoplásmico vamos a encontrar abundantes iones de calcio. Acá está la reserva de calcio. Y justamente al aperturar, ¿no? En este caso la acetilcolina genera la liberación de este calcio. Este calcio se libera y va a ir justamente, recordemos, escúchame, recuerda la imagen que te había dado. Yo tengo acá, así grande, ¿no? Yo tengo acá grande la miofibrilla. La miofibrilla. ¿Y qué pasaba? Que por dentro había justamente las estructuras contráctiles, pero que estaban inmersas en un citoplasma. Por eso es que te decía, el calcio ¿a dónde va? Al citoplasma. Y en el citoplasma van a entrar en contacto justamente con estas unidades contráctiles. ¿Para qué? Para llegar justamente a estas proteínas que tienen su receptor, que vienen a ser las troponinas, que ahí van a llegar justamente el calcio. Ahí está, ¿no? Nuevamente, ¿no? Como pueden ver, aquí, este de acá es la membrana y acá está el interior. Entre ellos, el citoplasma. Y es justamente donde va a venir justamente la acetilcolina, va a llegar a liberar al calcio y el calcio justamente va a ingresar a las a los filamentos delgados en donde se localizan las troponinas, ¿no? Troponinas ahí. Bien, ¿qué pasa en el músculo liso, chicos? Ya que estamos hablando de esto. Te decía bien claro, el músculo liso tiene un receptor distinto, ¿no? ¿Sí? Mientras el músculo esquelético era N2, el liso ¿qué es? M3. El cardíaco es M2, M2, ¿ya? Entonces, aquí la diferencia lo marca el calcio a dónde se va. ¿Por qué? Escúchame, aquí, observa, va a haber toda una cadena, ¿ya? En cascada para poder liberar al calcio. Pero mira acá, ese receptor que estamos viendo ahí, que viene a ser una proteína, se va a descomponer acá, como ves acá,
a la fosfolipasa y va a formar el fosfato de inositol. Son mediadores, chicos, acá, son mediadores. Pero el tema es el siguiente, que cuando el calcio se libera, ya no se une a la troponina, porque acá en el músculo liso es otra proteína que se llama calmodulina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá el cambio que se va a dar acá es justamente que la proteína reguladora del músculo liso, a quien se une el calcio, es la calmodulina y no la troponina. Bien, miren acá. Ahora el tema del deslizamiento, ¿no? ¿Cómo ocurre entonces ese deslizamiento? Para que ocurra ese deslizamiento, chicos, miren acá, te decía yo, existe acá sustancias energéticas que van a participar justamente dentro de este proceso. Aquí hay puentes cruzados. El puente cruzado viene a ser justamente, como puedes ver acá, esta unión de filamentos, tanto del delgado como del grueso, ¿sí? Y aquí hay que recordar que la miosina es la que va a entrar en contacto. Pero ojo, cuando está en relajación no hay un contacto directo con la actina. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay alguien que le impide tener ese contacto. Cuando ya se libera por un cambio conformacional, ahí entra en contacto con la actina. Pero ese cambio indica la liberación, justamente, ¿qué era? ATP, ¿te acuerdas? Era ATP, pero la liberación justamente de un fósforo lo va a transformar en ADP, ¿ya? Dentro de este mecanismo. Pero seguimos, chicos, miren acá, seguimos acá. Entonces, este deslizamiento sí tiene, como ves acá, 4 etapas dentro de lo que aparece acá. Entonces, primero, como ves acá, dice, cuando se inicia la contracción, dice, la miosina queda libre, ¿correcto? ¿Queda libre para qué? Para unirse a una molécula de ATP. Se une al ATP primero, o sea, primero a la cabeza del ATP llega justamente una molécula energética. Y luego, como ves acá, dice, la cabeza posee actividad ATPasa. Hay una enzima ahí. Y obviamente va a causar, ¿qué? La hidrólisis. Cuando uno habla de hidrólisis, significa que se va a fragmentar. El ATP se fragmenta. Y como ves acá, se va a degradar y forma el ADP y libera el átomo de flúor. Muy bien. En la tercera etapa, como ves acá, la miosina dice forma un puente con otra molécula de actina, dice ahí, situada hacia el extremo mayor del filamento delgado. Es decir, acá primero formaba un ángulo, perdón, así estaba, un ángulo de 45 y luego va a formar un ángulo de 90 grados acá. Eso de acá viene a ser, aunque el puente cruzado normalmente es al ángulo de 45 que se le conoce, ¿no? Pero producto del deslizamiento hace un cambio rotatorio a 90 grados. Ese cambio, chicos, ese cambio es como si tú tuvieras acá una molécula y empujas ahí, ¿no? Ese cambio está acercando el filamento. A eso se le llama deslizamiento. Y finalmente, como ves acá, la liberación del fósforo al separarse provoca un cambio y que se va a producir el famoso golpe de potencia, ¿no? Y que finalmente el golpe de potencia es el causante de ese deslizamiento. Entonces, todo esto de acá, obviamente, sucede en milisegundos, por supuesto, pero son los pasos que uno observa dentro de lo que es este deslizamiento del filamento. Creo que acá hay una imagen para que quede claro. Ahí está, ¿no? Acá está la primera etapa, donde estamos diciendo acá que en la cabeza de miosina, ¿no es cierto?, se va a unir ¿quién? El ATP, como primer paso, ¿no? Luego acá, el segundo paso es que el ATP, por acción de la ATPasa, ¿no? ¿ATPasa de quién? De la cabeza de miosina, lo va a separar, lo va a hidrolizar y se va a formar el ADP y el fósforo. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a encontrar que este ángulo, ¿estamos de acuerdo? Mira, este ángulo era así, ¿no? Ahí. Esto normalmente va a ser esto, ¿no? Ahí. Va a ser esto de acá. Ángulo de 90 debe ser, sino que acá se ha quedado en menos de 90. Ahí. Debe ser ahí, en ángulo de 90 grados. Ahí estará. Y finalmente, el golpe de calor, ¿no es cierto? El golpe de potencia, perdón, que va a generar justamente el deslizamiento en sí. ¿Ya? Y hay una animación por acá.
Sí, ¿no? Ahí estás viendo, ¿no? Si lo podemos identificar claramente, sí se nota, ¿no? O sea, cuando nosotros observamos en la imagen, bueno, primero si vamos viendo poco a poco, esta es la actina. Acá, esto vienen a ser las tropomiosinas. Y por supuesto, las tres moléculas que ves acá en color púrpura, viene a ser la troponina. Entonces, normalmente la troponina es la que está impidiendo ahí, ¿no es cierto?, el punto de contacto. Pero el calcio, cuando se une, si ustedes ven acá la caída del calcio, ahí está el calcio se une a la troponina C. Y al unirse a la troponina, genera un cambio conformacional, ¿no? Lo gira, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí, lo gira. Y al girarlo, expone a quién? A la actina. Y la actina, ¿perdón? No, ese era en el músculo liso. Músculo liso. Y acá, entonces, vamos a encontrar que lo une, en este caso, la cabeza de miosina a la actina. Pero esta cabeza, ¿qué contenía? ATPase, ¿no es cierto? Y es justamente que acá, primero, se va a unir el ATP, pero la ATPasa lo hidroliza y va a liberar, ¿qué? ADP. En la imagen, si lo entendemos ahí, ya me indica todo el proceso de la contracción. Bien. Ahora, pero este calcio, muchachos, este calcio, te decía, que se libera, yo te había dicho, ¿no? Que producía, claro, o sea, produce muerte celular. Entonces, acá, ¿cómo se hace para que pueda el calcio que se ha liberado, que está en todo el citoplasma, tenga que retornar? ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde debe regresar? ¿Debe regresar a dónde? Al retículo sarcoplásmico. ¿Estamos de acuerdo? Y es acá donde nosotros vamos a encontrar justamente a 3 proteínas, ¿correcto? 3 proteínas que están dentro de lo que viene a ser el retículo sarcoplásmico y que van a recaptar a todo este calcio. Cerca, no es con C, es con S, por sus siglas que tiene acá, pero es un receptor de ATPasa de calcio, ¿ya? El otro es la calsecuestrina, ¿no? Su mismo nombre lo menciona, ¿no? Es decir, va a recapturar justamente a todo lo que viene a ser tal vez la de mayor impacto que tenga dentro de lo que es las proteínas reguladoras de lo que es el calcio. Y finalmente el receptor de reanodina. Son 3 que van a potenciarse entre sí para poder recapturar o recaptar en este caso el calcio liberado, ¿ya? Entonces son 3 mediadores que vamos a encontrar ahí. Y ahí está la imagen que te mencionaba. Aquí podemos ver, chicos, el retículo sarcoplásmico, esta es la zona, y ahí vamos a encontrar a este terminal de cisterna, ¿no? Acá vamos a encontrar al canal, ¿no? Al canal justamente de sodio que vamos a encontrar ahí, pero acá, en este lado, encontramos dentro de lo que es el retículo al cerca, ¿no? Que vienen a ser justamente estas enzimas mediadas por ATPasa que van a recaptar este calcio. Acá también está la calsecuestrina. Entonces, los 3, ¿estamos de acuerdo?, forman parte de ¿quién? Del retículo sarcoplásmico. Vuelvo a repetir, y su función va a ser justamente que una vez liberado el calcio, se tiene que reabsorber. ¿Ya? El calcio no se metaboliza, por si acaso, solamente se utiliza para generar un cambio conformacional y luego se tiene que recuperar. ¿Ya? Se tiene que recuperar. Bueno, y lo que también te había mencionado, ¿no? En el caso de la acetilcolina, igual. La acetilcolina, estando justamente en el espacio de la hendidura, ¿no? De la hendidura sináptica, también va a continuar estimulando, va a continuar difundiendo y va a continuar liberando al calcio. Entonces la idea también es esa, ¿no? Controlar al calcio. Entonces acá la colinesterasa, como te mencionaba, se va a encargar de degradarlo y lo degrada en ácido acético y en colina, que luego obviamente se va a sintetizar, por supuesto, se va a sintetizar, pero la idea, obviamente todo eso también en cuestión de milisegundos se lleva a cabo y de esa manera es como si se iniciara desde cero y nuevamente inicia la despolarización de la vesícula principal. Bueno, acá ya vemos los 2 fenómenos en paralelo, ¿no? El fenómeno de la contracción
que ya lo hemos hablado, y el fenómeno de la relajación, cuando obviamente al salir el calcio, ¿qué pasa si el calcio se reabsorbe? Ya no va a estar unido a quién, a la troponina. Y al salir de la troponina, ¿qué va a pasar? Nuevamente va a haber un cambio conformacional para impedir que justamente la miosina entre en contacto con la actina, ¿correcto? Y obviamente los ángulos vuelven a 45, ¿te acuerdas o no? Primero estaba en 45 y en el deslizamiento cambió a 90, ¿no? Y vuelven en este caso a 45, ¿ya? Igual, chicos, ahí, ¿no? Si no, digamos, es una imagen para... Porque acá tenemos que entender bien claramente, al ser un tema a veces un poquito complejo, la imagen es para verlo nuevamente, ¿no? La terminación nerviosa, la hendidura, la liberación de la acetilcolina y, por supuesto, la acción de la acetilcolinesterasa en el caso de que se tenga que metabolizar para que no haya el estímulo. Habiéndose liberado la acetilcolina, al pasar justamente por los túbulos T, van a ir al retículo sarcoplánico, ¿correcto? Y van a liberar el calcio. Este calcio se une a la troponina y obviamente genera ese cambio conformacional. El calcio, ¿cómo se va a controlar? A través de unas proteínas. ¿Dónde estaban esas proteínas? En el retículo sarcoplánico. ¿Cómo se llaman esas proteínas? Cerca, ¿qué más estaba? Calcecoestrina y por supuesto el de los canales de calcio, ¿no? El de los canales de calcio. Igual también ahí, ¿no? Igual. Más de lo mismo. Y se acabó, chicos. Ahí. Ahora sí, que ya nos pusimos al día, lo que estábamos con ese tema, vamos un poco ordenando. ¿Cuándo es su examen, chicos? ¿Ah? ¿Qué le han dicho ustedes? A nosotros nos han dicho que este viernes, que la próxima semana. Porque yo, escúchame, de aquí nomás son 12:20, 12:30, tengo una reunión virtual, supongo que será, con la doctora Emma. Bueno, con mucho WhatsApp de todos los colegas seguramente, van a definir seguramente eso, porque tengo entendido que hay algunas aulas que recién están empezando a conducente, ¿no? Entonces hay un tema que no se puede evaluar a todos, ¿no? Algunos están en desventaja para ese examen. Desconozco cuál va a ser la consigna, ¿no? Porque con sus otros compañeros de Anato 2 les están diciendo que, ¿cómo se llama? Que el viernes sí o sí es el examen. ¿Este viernes? Para lo de Anato 2, sí o sí es este viernes, ¿no? Entonces, y con ellos también hay un grupo que también no está, ¿no? Entonces el tema es eso, ¿no? Vuelvo a repetirle, ¿no? Pero acá, ahora el tema es como estamos viendo paralelo, en el curso de embryo, ¿en dónde va? ¿Ah? Piel, recién. Ese es en embryo. Ya, y Listo, sí. Dos clases. En oficio estamos bien, completo. hasta acá vamos bien ya. En listo también. En embryo, una clase y en Eso que la aula que empezó 2 semanas después está más avanzada. Pero si nos aplazan 1 semana para el segundo examen nos daríamos. Ahora, porque de aquí viene la siguiente clase, músculo liso, creo que no.